La noche en la cabaña del bosque siempre traía consigo una sensación especial, una mezcla de tranquilidad y misterio que te envolvía entre las sombras de los árboles. Mi esposa y yo habíamos decidido escapar del bullicio de la ciudad para disfrutar de un retiro tranquilo en medio de la naturaleza. Sin embargo, lo que experimentamos esa noche fue más allá de cualquier expectativa. Después de una cena ligera, nos retiramos a nuestra habitación. El crujir de la madera bajo nuestros pies era el único sonido que rompía el silencio de la noche. Nos acomodamos en la cama, la tenue luz de la lámpara de noche pintaba sombras danzantes en las paredes. Mi esposa, con su respiración serena, parecía haber caído en un profundo sueño, mientras que yo luchaba contra el insomnio, dejando que mis pensamientos vagaran en la oscuridad. Fue entonces cuando escuché un susurro, apenas perceptible al principio, como si el viento murmurara entre los árboles. Me incorporé, buscando la fuente del sonido. Mis ojos se ajustaron a la penumbra y pude distinguir una figura diminuta al pie de la cama. Una niña, con un vestido blanco que parecía brillar en la oscuridad, nos miraba con ojos oscuros y penetrantes. Mi corazón se aceleró mientras observaba a la niña, incapaz de comprender cómo había llegado hasta nuestra habitación en medio de la noche. «Mamá», susurró la niña, extendiendo sus brazos hacia mi esposa dormida. El terror se apoderó de mí, pero antes de que pudiera reaccionar, la niña notó mi presencia y sus ojos se encontraron con los míos. En un instante, la atmósfera cambió, como si el aire se volviera denso y pesado. La niña retrocedió, su rostro deformado por una expresión de pánico, y salió corriendo de la habitación con una velocidad sobrenatural. Mi esposa se despertó con el tumulto, confundida y alarmada por mi estado de agitación. Traté de explicar lo que acababa de presenciar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo podía explicarle lo que había visto? Juntos, buscamos en la cabaña, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero la niña había desaparecido sin dejar rastro, como si se hubiera desvanecido en la noche misma. El resto de la noche transcurrió en un estado de paranoia y temor. Cada sombra parecía cobrar vida propia, cada crujido del suelo nos llenaba de ansiedad. Nos aferramos el uno al otro, buscando consuelo en nuestra mutua presencia, pero la sensación de malestar persistía, como si algo oscuro y siniestro acechara en los rincones más profundos del bosque. Cuando finalmente amaneció, dejamos la cabaña sin mirar atrás, sintiendo un alivio palpable al dejar atrás aquel lugar de pesadilla. Nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió esa noche, pero el recuerdo de la niña fantasmal sigue persiguiéndome en mis sueños. La cabaña rústica a la que llegué esa tarde tenía una estética que evocaba tiempos pasados, con su madera desgastada por el tiempo y las ventanas adornadas con cortinas que parecían haber visto mejores días. Me sentí encantado por la sensación de estar inmerso en un viaje al pasado, lejos del ajetreo de la vida moderna. Pero esa noche, esa sensación de encanto se convirtió en algo completamente distinto. Después de cenar solo y disfrutar del crepitar reconfortante del fuego en la chimenea, decidí retirarme a mi habitación para descansar. Justo cuando me estaba acomodando en la cama, un golpeteo resonó en la puerta. Me incorporé, sorprendido por el sonido inesperado en medio de la quietud de la noche. Al abrir la puerta, me encontré con un hombre mayor parado frente a mí. Estaba vestido con lo que parecía ser una túnica gris, su rostro arrugado y sus ojos hundidos miraban fijamente hacia mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al notar la intensidad de su mirada. El hombre me dijo con una voz ronca y cargada de autoridad que debía irme del lugar por la mañana. Me quedé perplejo por su declaración, aún me quedaban 3 días en la cabaña según mi reserva. Traté de explicarle esto al hombre, pero él insistía en que debía irme, su tono cada vez más amenazante. Decidí cerrar la puerta para poner fin a la conversación, pero antes de que pudiera hacerlo, el hombre mayor agarró firmemente mi brazo. Su mano era fría como el hielo, enviando un escalofrío por mi cuerpo. Cuando nuestros ojos se encontraron, me di cuenta de que eran de un gris casi blanco, sin vida. El hombre me advirtió una vez más que debía irme, prometiendo que sería la última vez que me lo repetiría. Su voz resonaba con una intensidad que me estremecía hasta los huesos.
Después de soltar mi brazo, se dio la vuelta y se alejó en la oscuridad de la noche, desapareciendo entre las sombras del bosque. Regresé a mi habitación con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Intenté convencerme de que lo que acababa de experimentar era solo una alucinación, un truco de la mente provocado por el ambiente inquietante de la cabaña. Sin embargo, la sensación de malestar persistió, como si una sombra oscura se cerniera sobre mí. Pasé el resto de la noche en vela, con la mirada fija en la puerta cerrada, temiendo que el hombre misterioso regresara. Cuando finalmente amaneció, empaqué apresuradamente mis cosas y abandoné la cabaña, sintiendo un alivio palpable al dejar atrás aquel lugar cargado de una presencia inquietante. Hace unos años, decidimos alquilar una cabaña en la montaña para una fiesta con mis amigos. Estábamos emocionados por escapar de la ciudad y pasar un fin de semana en la naturaleza. El primer día transcurrió sin incidentes, celebramos, reímos y disfrutamos de la compañía del otro hasta altas horas de la noche. Después de una noche de diversión, decidimos retirarnos a descansar alrededor de las 4 de la mañana. Todos estábamos cansados pero felices, listos para sumergirnos en un merecido sueño. Sin embargo, poco después de que nos acostáramos, escuchamos un golpeteo en la puerta. Al principio, pensamos que era solo el viento o algún animal curioso. Ignoramos el sonido y tratamos de volver a dormir. Pero unos minutos más tarde, el golpeteo volvió, esta vez más insistente. Nos levantamos confundidos y preocupados, preguntándonos quién podría estar tocando nuestra puerta a estas horas de la noche en medio de la nada. Decidimos investigar y, con un nudo en el estómago, uno de mis amigos se acercó a la puerta y la abrió de golpe. Pero para nuestra sorpresa, no había nadie allí. Nos miramos unos a otros, desconcertados y un poco asustados por lo inexplicable de la situación. Intentamos restarle importancia y volver a la cama, pero el misterio persistió. El golpeteo en la puerta se repitió una vez más, esta vez con más fuerza y persistencia. Sentimos un escalofrío recorrer nuestra espalda al darnos cuenta de que algo no estaba bien. Decidimos no abrir la puerta esta vez, pero el golpeteo se intensificó, como si alguien estuviera desesperado por entrar. El miedo se apoderó de nosotros, sintiendo que estábamos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. Finalmente, uno de mis amigos reunió el coraje suficiente para abrir la puerta de nuevo, pero al igual que antes, no había nadie allí. Nos quedamos paralizados por la incertidumbre y el miedo, sin poder entender lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. El resto de la noche transcurrió en un estado de alerta constante, con cada sonido de la noche haciéndonos saltar de nerviosismo. Nos aferramos unos a otros, esperando que la luz del día trajera respuestas y alivio. Cuando finalmente amaneció, decidimos abandonar la cabaña lo antes posible. Nos fuimos con una sensación de inquietud y consternación, sin poder explicar lo que habíamos experimentado esa noche. La idea de que no había ninguna otra casa cerca de la nuestra nos llenaba de un temor inexplicable, preguntándonos quién o qué había estado tocando nuestra puerta en medio de la oscuridad de la montaña. La experiencia que viví en aquella cabaña junto al lago quedará grabada en mi memoria para siempre. Todo comenzó cuando decidí tomarme un merecido descanso del ajetreo de la vida cotidiana y alquilé una cabaña rústica en las afueras de la ciudad. El lugar parecía perfecto, tranquilo, apartado y con una vista impresionante del lago. Al llegar, me sumergí de inmediato en la exploración de la cabaña. Todo parecía normal hasta que descubrí una puerta oculta detrás de una estantería en el sótano. La curiosidad me invadió y, sin pensarlo dos veces, decidí abrirla. Lo que encontré al otro lado me dejó sin aliento. El sótano secreto estaba oscuro y polvoriento, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años. Mis ojos se posaron en los objetos que llenaban la habitación, cuchillos, sierras, ganchos y otras herramientas que no parecían estar destinadas a un uso común. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al darme cuenta de lo macabro de la escena. Aunque la habitación parecía abandonada desde hacía mucho tiempo, unas manchas rojizas en el suelo me llenaron de un temor inexplicable. Traté de convencerme de que eran solo óxido o alguna otra sustancia benigna, pero algo en mi interior me decía lo contrario.
El miedo comenzó a apoderarse de mí mientras imaginaba las posibles explicaciones para aquel sótano secreto y las manchas rojizas. ¿Qué había ocurrido en ese lugar? ¿Por qué estaba oculto detrás de una puerta cerrada con llave? Las preguntas sin respuesta me llenaron de inquietud y ansiedad. Decidí salir del sótano lo más rápido posible, sintiendo que el aire se volvía más denso a mi alrededor con cada segundo que pasaba allí abajo. Al regresar a la superficie, cerré la puerta con fuerza y traté de sacudirme la sensación de malestar que me había invadido. Durante el resto de mi estancia en la cabaña, no pude apartar de mi mente la imagen del sótano secreto y las extrañas manchas rojizas. Cada pequeño ruido me hacía saltar de nerviosismo, temiendo que algo o alguien estuviera acechando en las sombras. Cuando llegó el momento de dejar la cabaña, lo hice con un sentido de alivio abrumador. Prefería no pensar en lo que había descubierto en el sótano secreto, prefiriendo convencerme de que había sido utilizado para algún tipo de almacenamiento antiguo o una carnicería de animales. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que la verdad podía ser mucho más espeluznante. La experiencia que viví en aquella cabaña junto al lago quedará grabada en mi memoria para siempre. Todo comenzó cuando decidí tomarme un merecido descanso del ajetreo de la vida cotidiana y alquilé una cabaña rústica en las afueras de la ciudad. El lugar parecía perfecto, tranquilo, apartado y con una vista impresionante del lago. Al llegar, me sumergí de inmediato en la exploración de la cabaña. Todo parecía normal hasta que descubrí una puerta oculta detrás de una estantería en el sótano. La curiosidad me invadió y, sin pensarlo dos veces, decidí abrirla. Lo que encontré al otro lado me dejó sin aliento. El sótano secreto estaba oscuro y polvoriento, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años. Mis ojos se posaron en los objetos que llenaban la habitación: cuchillos, sierras, ganchos y otras herramientas que no parecían estar destinadas a un uso común. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al darme cuenta de lo macabro de la escena. Aunque la habitación parecía abandonada desde hacía mucho tiempo, unas manchas rojizas en el suelo me llenaron de un temor inexplicable. Traté de convencerme de que eran solo óxido o alguna otra sustancia benigna, pero algo en mi interior me decía lo contrario. El miedo comenzó a apoderarse de mí mientras imaginaba las posibles explicaciones para aquel sótano secreto y las manchas rojizas. ¿Qué había ocurrido en ese lugar? ¿Por qué estaba oculto detrás de una puerta cerrada con llave? Las preguntas sin respuesta me llenaron de inquietud y ansiedad. Decidí salir del sótano lo más rápido posible, sintiendo que el aire se volvía más denso a mi alrededor con cada segundo que pasaba allí abajo. Al regresar a la superficie, cerré la puerta con fuerza y traté de sacudirme la sensación de malestar que me había invadido. Durante el resto de mi estancia en la cabaña, no pude apartar de mi mente la imagen del sótano secreto y las extrañas manchas rojizas. Cada pequeño ruido me hacía saltar de nerviosismo, temiendo que algo o alguien estuviera acechando en las sombras. Cuando llegó el momento de dejar la cabaña, lo hice con un sentido de alivio abrumador. Prefería no pensar en lo que había descubierto en el sótano secreto, prefiriendo convencerme de que había sido utilizado para algún tipo de almacenamiento antiguo o una carnicería de animales. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que la verdad podía ser mucho más espeluznante.